Bienvenidos al debate de esta noche. Hoy tenemos a 3 analistas para discutir sobre los casos que se han presentado en contra de Sandra Torres. Tenemos en primer lugar a Paola Hurtado, periodista y profesora universitaria, Elvin Díaz, director ejecutivo del Instituto, o mejor digo las siglas, ICCPG, y Philip Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por estar esta noche en Razón de Estado. Vamos a discutir sobre los casos que se han presentado en contra de Sandra Torres, sobre todo porque son de suma importancia en un proceso electoral en donde pareciera que la parte judicial está jugando un papel muy importante. Quisiera iniciar preguntándoles, las evidencias que se han presentado en el caso de Sandra Torres, pareciera que se tienen testimonios, que se tienen movimientos de cuentas bancarias, que se tienen documentos, y aún así la Corte Suprema de Justicia decidió ampararla, no quitarle la humanidad. ¿Cómo podemos interpretar eso? Paola, empezamos contigo. Quizás bueno hacer una narrativa resumida para el televidente de lo que llevó o el momento en el que la Corte Suprema de Justicia rechaza la solicitud de antejuicio contra Sandra Torres. Hay que recordar que Sandra llega a recoger el martes 5 de febrero sus credenciales al Tribunal Supremo Electoral con su compañero de fórmula, y al otro día llega el fiscal de la FESI con 33 cajas después de 13 allanamientos simultáneos por este caso de asociación ilícita, financiamiento no reportado y financiamiento ilícito, electoral ilícito. La gran pregunta en ese momento es, ¿por qué el caso se presenta un día después de que ella ya tiene inmunidad, porque ya es una candidata a un puesto de elección popular? Y yo no he hablado con el fiscal, pero vi una nota de Prensa Libre en la que Kenneth Monzón le pregunta al fiscal ¿por qué un día después? Y el fiscal le dice, soy un simple fiscal. Esas competencias... Pareciera que hay una orden de más arriba. Las directrices no corresponden a mi persona, no soy el indicado para responder, dice el fiscal. Y nosotros hemos escuchado, periodistas, seguramente ustedes también, que el fiscal de la FESI tiene presiones o está en desacuerdo con ciertas directrices que están surgiendo del despacho de la fiscal general. Yo por esa respuesta colijo que no fue una decisión de la fiscalía, que es obvio pensar que no trabajó este caso en cosas de un día para otro. Era un caso que estaba listo 24 horas después, 48 horas antes, o sea, la fecha es importante. Y a eso hay que sumar toda la coyuntura de las cortes que en ese momento, porque fue justo 24 horas después que la Corte Suprema de Justicia resolvió de que 100 diputados en el Congreso de la República convocaron a que se integre la comisión de postulación para salas de apelaciones y para la Corte Suprema de Justicia, casi 8 meses antes de que empiece el nuevo periodo. Es el Congreso que está involucrado en gran parte en la decisión de la Corte. Entonces creo que son dos cosas bien importantes de tener en cuenta. Elvin, ¿se puede cuestionar el tiempo en el que se presenta el caso un día después? Y eso podríamos decirlo que correspondería a la, digamos, fiscal Consuelo Porras, digamos, en el periodo de ella. Pero también hay evidencias que de hecho salieron en Prensa Libre hace algunas semanas, de escuchas telefónicas en las cuales lo que da la impresión es que son del 2015 y que eso fue del periodo de la exfiscal Thelma Aldana. Eso fueron 3 o casi 4 años en los que se tuvo tiempo también para armar el caso. ¿Por qué no se hizo? Yo creo que sí es una decisión no del jefe de la Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala, que es Juan Francisco, sino es una decisión exclusivamente de la fiscal general. No podemos engañarnos. Quien determina, digamos, o toma las decisiones respecto a cuándo presentar un caso de esta naturaleza, y casos que hay que recordar que no es un caso que sea exclusivamente del Ministerio Público, es un caso que recibió el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. O sea, es un caso que hemos visto que requiere un tiempo de investigación, un poco respondiendo a tu pregunta, pero que...
obvio, pero y puede llevar a eso, porque los demás casos también han llevado un tiempo considerable. El gran asunto aquí, para mí, digamos, que hay que poner sobre la mesa es lo que decía Paola, ¿por qué presentarlo 24 horas después de que una vez ya está inscrita o sea, es de conocimiento público que ya tiene las credenciales para la candidata? Entonces, en este caso, eso es lo que genera mucha suspicacia. Un caso de esta naturaleza debió haber estado armado hasta 3 meses antes. Entonces, prácticamente, lo que genera muchas dudas es por qué esa línea o esa decisión de la fiscal general de presentarlo después. Y eso es algo que sí sería bueno que se deba responder por parte de la fiscal general. Y es algo sano, es algo de la transparencia y rendición de cuentas que están sujetos los ministerios públicos en toda la región. ¿Tendría que responder también la exfiscal Telma Aldana, por ejemplo? Podría responder también. Yo creo que ahí, en ese caso, habría que pensar de que es un trabajo de investigación de varios años. El asunto es que la decisión de presentarlo fue ya en esta administración. Y entonces, ¿por qué presentarlo 24 horas después de que una vez ya tenía las credenciales? Esa es la gran duda. Yo no le vería tanto problema al trabajo de investigación que te puede llevar, digamos, armar un caso de esta naturaleza. El asunto es por qué, digamos, presentarlo en este tiempo. Esa es la gran duda. Pero, Paul, yo creo que Telma Aldana no es una persona, aunque ella era la jefa de ese proceso, ella ahorita ya es una contendiente o futura contendiente de Sandra Torres. Creo que ella no debería pronunciarse sobre este caso. Bueno, pero fue sobre su administración y una decisión que eventualmente pero creo que es el jefe de la tomado. FESI en este caso y la nueva fiscal, porque ella ya no tiene la autoridad para responder sobre un caso en el que a ella le favorece. Philip, ¿el caso se cierra con la decisión de la Corte Suprema de Justicia o hay camino todavía por recorrer? No, el Ministerio Público puede presentar todavía una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Entiendo que el plazo vence principios de abril, si no estoy mal, como el 5 o 6 de abril. Habrá que ver si la decisión, porque esa es una decisión de persecución penal, es presentar la acción de amparo o no. Pero yo quería hacer mención al último punto, porque también necesitamos tener más elementos de contexto, porque si no estamos elucubrando. El caso que lleva a descubrir el financiamiento ilícito de la UNE es el caso Traficantes de Influencias, que es el de Felipe Alejos. Ese se presenta el 29 de enero del 2018 y ese día se dan los allanamientos a la empresa Ingeniería Integral S.A., que es propiedad o está registrada a nombre del hijo de Giovanni Marroquín, que es un operador que aparece en el caso La Línea, en el caso Aceros de Guatemala, en el caso Evolución de Crédito Fiscal. Es hasta ese allanamiento, finales de enero de 2018, que se descubre que esa empresa que captaba sobornos para personajes de SAT le inyectaba recursos a otra empresa que se llama Maribe S.A., que fue utilizada para financiar campañas de la UNE. Entonces, realmente, no es que la investigación haya empezado en 2015. El vínculo que amarra toda esa estructura de corrupción en SAT con la UNE se descubre hasta enero de 2018. Entonces habrá que después ver, bueno, cuánto tiempo tarda procesar la información de allanamientos, cuánto tiempo tarda hacer el análisis financiero. Yo creo que es importante, digamos, circunscribir el periodo. Y luego... Perdón, ahí, la escucha que se tiene de Sandra Torres es del 2015. Es No, del 2015. no se pudo, en base a esa escucha, haber iniciado un proceso porque se mencionan nombres, montos. No se tuvo que haber sido más Pero diligente. es que si no viene después la crítica que dicen que las escuchas en sí mismas no valen, efectivamente. Si no hay documentación de soporte que permita construir algo más allá de lo que dice la escucha, no me sirve de nada. Es lo que se ha visto en tantos casos. Por ejemplo, en La Línea tenías a los vistas de aduana hablando del número de DUA tal que le están haciendo tal favor y le están cobrando tanto. Para que esa escucha tenga validez, yo tengo que ir a corroborarlo con información documental. La escucha en sí misma solo me genera un indicio. Y entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener escuchas de media Guatemala, que probablemente las hay, pero hasta que no haya información de soporte de cómo esas escuchas se convirtieron en algo más que efectivamente pueda constituir delito, la escucha no se puede operar judicialmente. Hoy en día se tienen evidencias más allá de simplemente escuchas telefónicas. Elvin, retorno a la pregunta. Philip mencionaba que el plazo para presentar, digamos, una impugnación o un recurso legal es el 6 de abril. Eso es en pocos días. Es el otro sábado, no este, sino el otro. ¿Cómo se podría interpretar si el Ministerio Público no presenta una acción legal que pueda revertir este proceso? Bueno, la verdad sería una decisión muy cuestionable que la fiscal no presente la acción de amparo. Yo creo que en la línea que se ha visto de continuar con la investigación de este tipo de casos, ese amparo de hecho ya debió haberse presentado.
Eso en primer lado. Y en segundo, porque también hay que recordar, y esto es algo que se nos olvida, la naturaleza del antejuicio. La naturaleza del antejuicio es por hoy que esta candidata goza, digamos, de ese derecho porque está inscrita para participar en el proceso electoral. ¿Sí? Entonces, la razón es para levantar la inmunidad y que sea sometida a una investigación. O sea, el Ministerio Público no está diciendo que la va a condenar o la va a procesar inmediatamente, suceda eso. Por eso también es cuestionable la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no llevar de no darle trámite al antejuicio, porque era prácticamente evitar una crítica que es la que le ha caído, digamos, a la misma Corte en una decisión muy cuestionada. Porque el antejuicio solamente es para analizar si existen elementos para que una persona pueda enfrentar un proceso penal. Entonces, aquí también deja mucho que desear, digamos, la decisión de la Corte Suprema, y por lo mismo esa resolución debe ser impugnada. Bueno, en este caso, lo único que podría atacar la resolución es una acción de amparo, que creo yo que ya debe presentarse por parte del Ministerio Público, debe seguir en la misma línea de trabajo, y sobre todo porque el Ministerio Público, si formula un caso de esta naturaleza, en pleno proceso electoral, con todas las críticas que se ha dado de los tiempos, la forma, lo más coherente es que sigan la línea de continuar con la investigación. Algunos pudiesen cuestionar que se esté llevando un caso penal en pleno proceso electoral, y lo que se dice es que se está mezclando temas judiciales con temas electorales, y sugieren incluso que todos estos temas legales sean dejados por un lado y que sean las urnas las que decidan. Paola, ¿qué decir de este razonamiento? Es que, Paul, es bien sano para nuestra democracia, o no sé si sano, pero dice mucho de nuestro sistema democrático que las candidatas punteras en intención de voto son mujeres. Me parece que, aunque las tres tengan problemas legales y 2 candidaturas estén todavía en la cuerda floja, hay algo positivo ahí. Pero no por eso, y porque en las urnas es donde se decide, se van a saltar procedimientos o se van a aplicar criterios ambiguos o arbitrarios para un caso o en otro. O sea, ¿por qué la celeridad de abrirle un proceso a una candidata cuando el TSE todavía no la había inscrito, y de ordenar su orden de captura versus presentar un antejuicio contra una que ya había recibido sus credenciales? Ahí hay ambigüedad en criterios, digamos, por parte del Ministerio Público. Sobre tu pregunta, no, los procesos legales no se pueden dejar a un lado porque precisamente son los que garantizan que en las urnas sean elegibles personas que son aptas para optar a puestos de elección popular. Pero hay una cosa bien importante, no estamos hablando solo de la candidatura de Sandra Torres, que es la visible y la más importante para los electores. Aquí estamos hablando de la UNE como partido y de las Cortes con sus magistrados buscando la reelección y los candidatos buscando su reelección. Y retomo lo que te decía en mi respuesta anterior. No es casualidad, señores, que la bancada FCN con la UNE, con aliados, el 26 de febrero hayan abierto una convocatoria a que se integre la comisión de postulación para magistrados de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia 7 meses y medio antes de que asuman. La ley dice que debe ser 4 meses mínimo. ¿Por qué se adelantaron? ¿Por qué llevar este paralelismo de un proceso de Cortes con un proceso electoral? Paul, eso es sumamente nocivo. Por supuesto. Y están jugándose intereses de Cortes y de diputados dentro de una candidatura de una candidata. O traducido más sencillo, ¿querés que te reelija? Ay, me apoyas. Por supuesto. Ahora, Philip, y aprovechando lo que mencionaba Paula, la UNE como partido han habido trabajos periodísticos en donde se le señala incluso de vínculos del narcotráfico en las elecciones del 2007. Eso es grave porque pudiéramos incluso pensar que ante una eventual, digamos, victoria de la candidata Sandra Torres, pudiéramos imaginar incluso un escenario como el de Ernesto Samper en Colombia, donde básicamente se le cuestiona directamente desde Estados Unidos y la comunidad internacional por los vínculos estrechos que se tenían. Ha sido difícil probar eso en nuestro sistema de justicia. ¿Cómo lo ves? Una pregunta para hacerle al MP. Si efectivamente está investigando la investigación de Inside Crime, que es específicamente la que menciona los vínculos de dinero del narcotráfico en la UNE, salió, si no estoy mal, agosto de 2018. Entonces, la pregunta del millón es si la Fiscalía de agosto de 2018 para acá
ha procedido a verificar y a investigar algunos de los señalamientos que se hacen en ese artículo, como por ejemplo, que el partido UNE recibió en el año 2007 $11.5 millones proveniente de grupos de carteles de la droga, entre ellos los Zetas, Otoniel Turcios, Valdemar Lorenzana, y que fue, digamos, el recaudador, que esa figura siempre aparece en todos lados, fue Obdulio Solórzano. Entonces la pregunta es, bueno, ¿esa investigación periodística se ha convertido en algo más? Y hay precedentes de que eso ha ocurrido. Por ejemplo, el caso Patrullas surge precisamente de una investigación que realizaron en la revista Contrapoder hace varios años. O sea, no es atípico que cuando un medio presenta una investigación bien documentada, la fiscalía la tome y diga, bueno, voy a verificar estos indicios que se me presentan aquí. Entonces, creo que es algo que hay que preguntar a la fiscalía dónde está, qué está avanzando, y si lo quieren hacer, ¿verdad? Porque esa es la duda que creo que todos están planteando aquí. Ahora, no es poca cosa, 19.5 millones no reportados. La campaña de la UNE, según ellos, costó 48 millones de quetzales en el 2015. O sea, es casi la mitad. Es dinero o ilícito o no reportado que promovió de forma ilegal a una candidata. Entonces, ahí, digamos, no es poca cosa. A Ninette Montenegro le quitaron su inmunidad por financiamiento electoral lícito por una suma bastante menor y tampoco hay una igualdad de trato. O sea, ¿por qué Sandra Torres está siendo tan apoyada? Y repito, es porque aquí se están jugando reelecciones, magistrados y diputados detrás de una candidatura que está empujándolos. No, de hecho, habría que agregar que no solo se declaró sin lugar el antejuicio a la candidata Sandra Torres, sino también a los otros 6 diputados que se les presentó también en ese momento. Que recordemos, este pacto que está hablando Paola, de que el Congreso elige a las Cortes y sale la convocatoria, es lo que genera mucha duda. Por eso lo más sano, yo insisto en eso, es en honor, digamos, a la averiguación de la verdad, que es uno de los fines del proceso, en que estas personas sean sometidas a investigación, y eso solamente es que el Ministerio Público ahora impugne esta resolución mediante una acción de amparo y así poder tener certeza de que podamos caminar hacia, digamos, a ese fin. Y luego yo agrego una variable más. Yo miro también un excesivo silencio de actores de la sociedad guatemalteca respecto de este caso. Por ejemplo, en 2015 el sector privado era muy activo en pedir que se investigara el financiamiento ilícito de partidos políticos. Sociedad civil, organizaciones de sociedad civil siempre fueron muy agresivas en cuanto a pedir y demandar que se identificara si existía vinculación entre dinero del narcotráfico y las campañas electorales. Aquí ya tenemos un caso de antejuicio que apunta a una fuente de dinero ilícito. Tenemos unas transcripciones que se han conocido en diferentes medios que apuntan a que la candidata Sandra Torres conocía que se estaba recaudando dinero para la campaña sin registrarse. Y tenemos una investigación de Inside Crime que específicamente habla de vinculación de dinero del narcotráfico con el partido. Y a su excompañero de fórmula prófugo. A su excompañero de fórmula prófugo. Y nadie está haciendo nada, nadie está diciendo nada. Por ejemplo, yo no miro esa proactividad de decir, investiguen. Porque miren, a ver, las abuelitas dirían, cuando el río suena es porque piedras lleva. Ya hay 3 fuentes de información que señalan dinero no registrado, dinero producto de corrupción o dinero de narcotráfico. Y yo miro, digamos, un silencio muy marcado entre los actores relevantes del país en este caso particular. Y ese silencio, si nos ha terminado el tiempo, ese silencio nos puede causar un terrible daño a nuestra democracia y sin duda alguna tenemos que discutirlo abiertamente. De eso se trata la democracia y construir una auténtica república. Y ojalá los entes encargados, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, que eventualmente pueda conocer esto, y las autoridades, pues, en pro y en beneficio de toda la ciudadanía, puedan actuar en apego a ley, que es lo único que se puede pedir. Gracias por sus contribuciones, gracias a ustedes por su atención. Nos vemos la próxima semana.